Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Amén. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar en su casa. Aleluya. Qué bendición es poder estar en la casa del Señor, listos para estudiar una clase más de la escuela dominical. Un título muy hermoso. Dice: estudie las Escrituras en comunidad. Gloria al Señor. Preciosa clase que tenemos ahora. Así es que vamos a estar orando para dar inicio a esta clase de escuela dominical. Hermana María, por favor, diríjanos en esta oración. Aleluya. Amantísimo Amén. Padre, Señor, una vez más, mi Señor, te damos gracias por el privilegio de traernos a tu casa, Señor, donde venimos, Señor, con el propósito, Señor, de alabarte y glorificar tu nombre, Padre Santo, Señor, en estos momentos, Señor, que vamos a entrar esta clase, Señor. Gloria a tu Te pido, nombre, Señor, oh Dios que de tú gloria. uses la Gracias, vida de tu Cristo Hijo, bendito. Padre Santo, Señor, Solo que tú no eres sea santo, su solo tú eres enseñanza de grande, él, sino Señor. que tu Espíritu Bendice, Santo Dios venga a mío, ministrar cada cada vida, cada corazón, oh Padre Dios Santo, eterno, para poder, en el Señor, nombre aprender cada poderoso día de tu de palabra, Jesús de Señor. Nazaret. Unge esa Gracias, garganta de oh tu Dios Hijo, de Padre gloria, Santo, que Señor. seas tú, Dios Limpia toda mío, infección, toda poniendo, cosa oh que le Dios de moleste, gloria, Padre Santo, sanidad Señor. divina, Señor, Limpia, Padre en mi Santo, cuerpo, toda oh Dios cosa de que gloria, lo perturbe, en el Señor, en nombre el nombre de poderoso Jesús, de Señor. Esa Jesús de garganta será Nazaret. restaurada Bendito por el poder de sea tu tu palabra, nombre, Padre oh Dios Santo de y Señor, gloria. y en nosotros, Gracias, Señor, gracias. con oído atento a Gracias tu palabra, infinitas, Padre oh Dios Santo, eterno, Señor, que salgamos para que bendecidos, podamos, Señor, oh oh Dios Padre mío, Santo, poder atesorando tu desempeñar palabra para este ponerla por privilegio, obra, Señor, Padre Santo. conforme a tu Gracias, voluntad, gracias, Dios de Señor gloria. Jesús. Amén. En el y nombre amén. de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a estar, hermanos, leyendo en Hechos capítulo 2, del verso 41 en adelante, luego el capítulo 17, del 10 al 12, el 18 del 24 al 28, Colosenses 4, 15, 16, Primera de Timoteo 4, 11 al 14. Gloria Amén. al Señor. Aleluya. Leemos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Colosenses 4:15.
Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Primera de Timoteo 4, 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios porque tenemos esta clase preciosa para este día. Gloria al Señor. Estudia las Escrituras en comunidad. Estudia las Escrituras entre todos, para que todos puedan participar de la palabra del Señor. La importancia de que la palabra de Dios se estudie en la congregación, en la comunidad, entre todos, estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante estudiar la palabra de Dios? Porque de esa manera nosotros nos nutrimos de la palabra, nos alimentamos, nos gozamos, nos alegramos sabiendo que la palabra de Dios es, hermanos, estudiada entre todos. Gloria al Señor. Y ese es uno de los propósitos de la escuela dominical, que podamos nosotros estudiar la palabra de Dios en comunidad. Gloria al Señor. ¿Cómo ha cambiado la comunicación masiva durante su vida? Ahora vayamos aún más atrás. ¿Qué inventos en la historia han cambiado la comunicación masiva desde los días de Jesús? Los primeros cristianos posiblemente desempeñaron un papel en uno de esos avances tecnológicos. El cambio de los documentos en rollo al formato de códice similar a un libro. Los mensajes que se comunican en secreto o en privado de boca a boca se distorsionan fácilmente. No había nada privado o secreto en la comunicación de Dios a su pueblo a través de las Escrituras. Las primeras iglesias leían las Escrituras como documentos públicos, escuchados por todos. Desde el principio, la comunidad de seguidores de Jesús, formada después del derramamiento del Espíritu Santo, estuvo inmersa en la enseñanza de los apóstoles de Jesús, ejemplificada por el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Como Jesús, los apóstoles anclaron el mensaje del Evangelio en el Antiguo Testamento. La historia de Dios que había alcanzado su clímax redentor en la vida, ministerio, muerte, resurrección y exaltación de Cristo. El Espíritu Santo usó esta enseñanza para dar forma y fortalecer a la nueva comunidad conforme leían y estudiaban las Escrituras en sus reuniones de iglesia en las casas. ¿Se acuerda que al principio la iglesia primitiva, que era lo que hacían? En la casa se reunían y ahí estudiaban la palabra. Amén. Ahí empezaban ellos a edificarse, oían lo que se les predicaba, aceptaban, reconocían al Mesías, reconocían a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador que Dios había mandado para su pueblo, y entonces se reunían en las casas para poder ellos
estudiar las Escrituras. En ese entonces todavía no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Ahora más fácilmente nosotros tenemos un ejemplar de la Biblia cada uno. Cada quien tiene un ejemplar de la Biblia y puede estudiarla, leerla, aprender de ella. En ese entonces no. Se hablaba en la comunidad, se instruía para que todos pudieran llenarse de la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los encargados de eso? Los apóstoles. A ellos el Señor Jesucristo preparó por 3 años y medio para que pudieran ellos estar listos a la hora de la partida de nuestro Señor Jesucristo, seguir ellos con el Evangelio, con las buenas nuevas de salvación. Amén. Para todos aquellos que creyesen que Jesucristo es el Mesías. Gloria al Señor. Hechos 2, del 41 al 47. Aleluya. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, bien importante. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Mira, hermano, qué precioso cómo se movía, cómo era el movimiento de la iglesia primitiva. Ellos estaban siempre enseñando la palabra en el templo, en las casas, en donde hubiera oportunidad, enseñaban la palabra. Y es un ejemplo que nos dejaron a nosotros, para que nosotros podamos enseñar la palabra en cuanto tengamos oportunidad, en cuanto tengamos, hermanos, la chancita menos esperada allí, llevar la palabra, entregarles el mensaje de la palabra de Dios a todo mundo. Es el mandato que el Señor Jesucristo nos dio. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Gloria al Señor. Dice nuestro expositor así. En Hechos 2:42 describe las prácticas fundamentales del primer cuerpo de creyentes poco después de la ascensión de Jesús. La primera mencionada fue su devoción comunitaria en la enseñanza de los apóstoles. Esa fue la primera mencionada en la iglesia primitiva, la devoción comunitaria y la enseñanza de los apóstoles. O sea que había que estar unidos, estar juntos, en un mismo sentir, en un mismo parecer, como cuando uno tiene demasiada hambre, ¿no? Y se están tardando en la fiesta para dar la comida. Y uno ya quisiera que vengan a servir, dice uno, pues ¿a qué horas? Así estaba esta gente, hermanos, esperando a ver a qué hora venía el mensaje. Nomás llegaban los apóstoles y aquellos corazones se regocijaban, se alegraban, se llenaban de júbilo. ¿Por qué? Porque iban a alimentarse de la palabra de Dios. Y era, hermanos, aquella devoción de estar ahí. Algo parecido a la iglesia de hoy en día, ¿verdad? Como que se parece bastante la iglesia primitiva a la iglesia de hoy en día. Qué tremendo, hermanos. Triste. Da tristeza. ¿Por qué? Porque no miramos una figura
humana ahí enfrente. No miramos a alguien que está ahí porque, hermanos, vamos al trabajo y como el patrón ahí está, llegamos a la hora. Pero llegamos antes de la hora, para que el patrón vea que nosotros sí, ¿verdad? Sí cumplimos. Pero está el patrón ahí. Llega uno y empieza su hora de trabajo y los que son más acomedidos, antes de que empiece su hora de trabajo, ya están trabajando, ya andan haciendo alguna cosita por ahí. Eso es por una paga, por un salario, por unos dólares, por unos pesos, por unos lempiras, unos córdobas, qué sé yo, en el país donde se encuentre. El patrón está ahí y ahí está uno enfrente. Ahora, en el ejército, ¿qué hacen los soldados? ¿Llegan a la hora que les da la gana? No. Les dicen, a las 0:05 estamos de pie en tal parte. Hermanos, a esa hora están ahí de pie, firmes, constantes, esperando la orden. ¿Qué van a hacer? Y los que militamos en el camino del Señor, ¿qué nos pasa? Es una pregunta de reflexionar, hermanos. Porque si leemos cómo era la iglesia primitiva y es el modelo que nosotros debemos de seguir, entonces, ¿qué nos está pasando? Porque no vemos el bulto ahí. Lamentablemente así es, hermano, porque nosotros, como acaba de decir usted, cuando vemos que ahí está el que nos da el cheque, tenemos que hacer lo mejor para él. Pero como aquí no vemos el que nos da el cheque, pero sí nos da la salvación, somos ingratos. Somos ingratos que no agradecemos, no venimos y damos una barridita o estamos escudriñando la palabra. Como está diciendo, dice que los cuando se reunían en las iglesias y en las casas, esto me recuerda los cédulas en los hogares. Y que ahorita pues por X causas se han desaparecido las cédulas de los hogares. Sí, de la pandemia para acá empezó todo eso, pero entonces como nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, sabemos que eso ya pasó, ya es pasado, pero tenemos que empezar de nuevo, porque dice que eso es un mandato que el Señor nos ha dejado. No es que cuando yo quiera, cuando yo pueda, no, es un mandato y tenemos que obedecer a nuestro Padre, ¿verdad? Amén. Así es de que es importante, hermano, lo que te estoy diciendo. Nos gozamos en la casa de nuestro pastor el martes, estuvo muy precioso. Amén. Muy bonito. Amén. Bien, alegre. Qué bonito, hermano, se siente cuando se reúne uno en las casas o hace esos templos blancos, esos cultos de hogar, esas células que son tan bendecidas, hermano. Sí. También. Ahora, como estaba diciendo, si nosotros para lo que perece somos fieles y estamos ahí de frente, ¿qué más para lo que en vida eterna permanece? Dios no nos va a pagar un chequecito ahí que lo vamos a cambiar y cuando menos pensamos, ¡ay! Otra vez estamos sin dinero. Y a seguir trabajando y otro cheque y otra vez. Eso es para los que vamos de cheque en cheque. Ahora, los que tienen cómo guardar, está bien, ¿no? Porque gastan la mitad y le queda la mitad. O gastan una cuarta parte y le quedan 3/4 partes, ¿ok? Está bien. Pero, hermanos, en lo que es aquí en la tierra que nosotros vamos y hacemos funciones para ganar un salario, para ganar un chequecito, y nos esforzamos y hacemos tanto, hermanos, empeño por hacer lo mejor que podamos para que no nos corran. Militando en el camino del Señor, deberíamos de ser igual, o mejor, con más excelencia. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo para alguien que paga eternamente y para siempre. Amén. Y paga bien. Alguien que paga con vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros? Entender la devoción al servicio del Señor,
la devoción a aprender de la palabra. Porque si no aprendemos de la palabra, entonces es que hacemos como hacemos y vivimos como vivimos. ¿Verdad? Y despertar de esta comodidad que tenemos, hermano. Exactamente, es que porque estamos tan cómodos que aquí tenemos solo en la mano, no nos ha llegado, no hace falta nada. No hace falta nada, entonces, ¿qué nos preocupa? Si vamos a la iglesia, pues tenemos que ir, pues ahí voy si tengo tiempo, ¿eh? Entonces, que hay culto de acá, pues ahí a ver si puedo. ¿Por qué? Porque se hace uno cómodo y de ahí, pues, ¿cómo voy a salir al frío, al calor? ¿Verdad? Si tengo todo, tengo mi cheque. Pero más no sabemos que lo que le debemos al Señor es nuestra salvación. ¿Y con qué le vamos a pagar? No hay. No hay con qué pagarle. ¿Qué? Simplemente con obedecer su palabra y hacer lo que Él nos manda. Amén. Ser fieles y seguir adelante en toda cosa que venga en nuestra vida. Porque sabemos que es promesa del Señor que Él dice, no te preocupes, yo estoy contigo, yo soy tu dador, soy tu sustento, todo. Entonces, ¿para qué estarse uno tan cómodo? Si el Señor le place, nos deja la calle de un momento a otro y el Señor le place, nos pone en una mansión. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Él quiere que seamos fieles a su palabra, que le obedezcamos, porque si no le obedezcamos, pues ¿cómo vamos a tener lo que nosotros queramos? O ¿cómo vamos a estar en un lugar donde, pues, cómodos? Que dijimos, al cabo, pues ya lo tengo, pero más sabemos que nada es de nosotros. Amén. Nada. Todo es de él, así lo decía David. Sí. Y David sí tenía centavos, y tenía poder, y tenía autoridad, y tenía de todo. Sí. Y digo, ¿y qué le voy a dar? ¿Qué te daré, Señor? ¿Qué te daré? Si todas las cosas son tuyas. Mi vida también. Está la vida de uno también, entonces es bien difícil. Sí. No sorprende que la devoción a la enseñanza de los apóstoles sea un efecto inmediato del derramamiento del Espíritu. El Espíritu Santo inspiró la autoridad de las Escrituras. Es totalmente de esperar que las personas llenas del Espíritu, individual y comunitariamente, se comprometan completamente a estudiar la palabra. Todas las demás señales visibles de la presencia del Espíritu Santo en aquel primer cuerpo de creyentes de Jerusalén, comunión santas, con la comunión en Santa Cena, oración, compartir generosamente, señales y prodigios, gozo, alabanza, etc., van de la mano naturalmente con el estudio de la Biblia, que lo sostiene y contribuye a la exitosa misión y crecimiento de la iglesia, tanto en número como en madurez espiritual. ¿Dónde está la clave? En leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Ahí está la clave, porque claramente lo estamos viendo ahí. El Espíritu Santo se mueve. Amén. Dios se glorifica dándonos el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo llega, hermanos, ¿qué hay? Ese fervor, esa devoción, ese gozo. Mi hermano, cuando la persona se somete y busca de Dios, ora, ayuna, lee la Biblia, hermano, su mejor deseo y su mejor anhelo es estar en la casa de Dios. Donde hay reunión, allá va. Dicen, vamos a hacer culto en tal casa, allá va. ¿Cómo le hace? Yo no sé. Mire, yo admiro a mi hermano Julito. Sí. Gloria al Señor por ese hombre. Que él, hermanos, allá está presente. No tiene carro. No tiene carro. En el bus. Y si no hay bus, raite. Alguien le da raite. Pero la cosa es de que se rebusca. ¿Por qué? Porque tiene esa ferviente devoción de estar donde hay palabra de Dios. Era lo que hacían en la iglesia primitiva, los que se entregaban a Cristo, buscaban, andaban averiguando dónde va a estar predicando Pedro, dónde va a estar Felipe, ¿ah? ¿Dónde va a estar Pablo? Ahí estaban, buscando. ¿Y nosotros qué? Ay, yo tanto he
empujado a una familia que busca una iglesia donde congregarse. Y siempre la respuesta es la misma, es que aquí no hay cerquita. En Estados Unidos, en Los Ángeles, California, Hay muchas iglesias. no hay iglesias cerquita, ¿se dan cuenta? O sea, no se puede. No se puede porque, por favor, no hay iglesia, de veras, en serio. Pero la muchacha, la esposa de este amigo, maneja su bicicleta media hora para el trabajo. ¿Y cómo le hace entonces? Pero a la iglesia no puede ir porque no hay cerquita. Hermanos, somos ingratos y mal agradecidos con el Señor. ¿Y todo es por qué? Porque profesamos una fe negando la eficacia de ella. ¿Y por qué la negamos? Porque no nos metemos a empaparnos de la palabra. Porque el que se empapa de la palabra y está lleno del Espíritu Santo, lo que más quiere es estar involucrado en la obra del Señor. Amén. Yo le doy gloria a Dios por mis hermanas que se esfuerzan. Aleluya. Se levantan temprano, se arreglan, se ponen guapas y ahí viene. Gloria al Señor. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. Porque es un esfuerzo, hermano. Sabemos que es un esfuerzo. ¿Verdad? Le decía yo a una hermana, ya se lo he testificado algunas veces, que, hermana, por favor, busque, métase, lea, asista a la iglesia. Dice, sí, yo voy el domingo en la mañana. Pero con aquella frialdad así bien fresca. Sí, voy el domingo en la mañana. Yo ya cumplo. Con eso ya cumplí. ¿Cumplió con qué? O sea, cuando nosotros nos ponemos en ese plan, ¿en dónde nos estamos adjudicando? ¿En qué lado? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Neutrales no hay. Porque aquí no hay neutral. ¿Estamos en el lado de las ovejas o en el lado de las cabritas? Mire qué terrible. O sea, eso es como el que le dicen, hermano, hay que dar ofrenda. Y dice, es que no tengo lana. ¿Qué es lo que está diciendo? No es oveja. Las ovejas tienen lana. Y si él no tiene lana, ¿qué es? No tiene piso. Y no tiene por qué. Porque no da. Vosotros Hay veces dicen... que no se puede. Sí. Hay veces que No, no se puede. pero es que una cosa es que usted está en su corazón y usted siempre que puede, ahí está. Otra cosa es cuando usted no puede. No puede. Ese es aparte. Pero el que no da. Como la gente que usted va y le evangeliza y le dice, nada, pues me van a quitar mi dinero ayer en el diezmo. Es lo primero que sacan. No quieren cooperar. Esa es una cosa. Yo a mí me ha pasado muchas veces que salgo y veo y a la ofrenda me bolseo, hermano, no traigo, ¿verdad? Pero Sí, pero Dios conoce. el Señor conoce mi corazón que yo casi siempre trato de traer. Si no tengo, pues ya, ni modo, Sí. no se puede. Y eso, Dios conoce los corazones. Amén. Él sabe que nuestro corazón, por lo menos llegaban los fariseos y tiraban montones de monedas ahí. Llegó una viuda y echó una monedita. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Esta dio más que todos. Más. Y cualquiera le pregunta, pero ¿cómo que dio más que todos? Y una monedita echó nomás. Y los demás echaron bastante. Porque lo vio de corazón. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo les explicó. Y les dijo, los demás dieron de lo que les sobraba. Y esta dio todo lo que tenía. Ah, la diferencia, todo lo que tenía con todo su corazón, Señor, ahí está, para tu obra. ¿Verdad? Entonces, eso hace una diferencia. En la iglesia primitiva, no solo se hacía eso. Los que creían, hermanos, de corazón, vendían sus propiedades, vendían sus herencias y la traían a los pies de los apóstoles. ¿Cuál era el propósito? El propósito no era que se hicieran multimillonarios los apóstoles, como los pastores de hoy en día, que no son enteramente guiados por el Espíritu Santo. Se hacen multimillonarios, tienen mansiones,
tienen tantos lujos, carros exóticos, en fin. Pero es gente que, bueno, Dios va a tratar con ellos cuando sea tiempo. Pero estos traían todo, hermanos, todo. Lo que vendían su herencia, ok, le dieron $1.000.000 a los apóstoles, a los pies de los apóstoles. Vendí $1.000.000 de mi propiedad, aquí está. Y eso, hermanos, era para repartir a cada quien conforme su necesidad. Amén. Para eso se ocupaba. Entonces, tenían en común todas las cosas. Y nosotros, ¿qué practicamos? La iglesia primitiva es el ejemplo a seguir. Porque de ahí para acá es donde nosotros venimos. Seguir ese ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa en estos días? ¿Qué es lo que pasa en estos tiempos? ¿Cómo se ha distorsionado eso? Lamentablemente, hermano, con todo el conocimiento, con todo, hay personas que pues estudiadas, ¿verdad?, que están en las iglesias, pero la ambición los ha llevado más allá del amor al prójimo, del amor al Señor, porque yo una vez estuve en un seminario y nos estaban diciendo que había 3 clases de pastores: el que ministra por amor, el que ministra por fama, el que ministra por negocio. Y lamentablemente ahorita en estos tiempos hay más por negocio que por amor a Dios. Entonces, y el que se dice que está ministrando por amor a Dios, no vemos las obras, no vemos la ayuda al prójimo, no vemos que si yo no tengo un jarro de agua, te van y te llevan un galón de agua. Yo no miro que si no tienes para esto, te dan una ofrenda. Yo no miro. Y entonces, por eso dice que ellos vendían lo que tenían, lo guardaban en la iglesia para la necesidad del pueblo de Dios. Pero lamentablemente aquí cada quien se rasca con sus uñas, porque guardamos el dinero, que no nos lo roben, porque es el tesoro. Pero ese tesoro, ¿verdad?, es el tesoro, es del Señor, y si es del Señor, es para el pueblo de Dios, que nosotros somos hijos de un rey, que no tenemos que pasar necesidad, pero lamentablemente no son las cosas así. Distorsionado el asunto. El asunto totalmente. Del ejemplo de la iglesia primitiva. Exactamente, porque gracias a Dios, porque en las iglesias hay bendición del Señor de un modo o de otro, pero raras son las iglesias que aflojen el codo para dar una bendición a un hijo de Dios. Muy pocas. Sí hay, pero son muy pocas las iglesias que llevan a cabo esa enseñanza de la iglesia primitiva. Que había que compartir con el pueblo. Con el pueblo. Sí. Y entre más compartía con el pueblo más traía. Exacto. Más se añadían, más abundancia había. ¿Qué es lo que yo digo siempre? Vacíe la canasta para que el Señor la vuelva a llenar. Ajá. Porque si no la vacía y ya no le cabe, ¿qué le va a echar al Señor? Nada. Y lamentablemente, como dice la hermana, se distorsionó tanto el asunto que las iglesias, en su mayoría, no digo todas porque hay iglesias que no son así, pero la iglesia en su mayoría agarraron el ministerio del asadón. Sí. Solo para adentro, solo para adentro, solo para adentro, solo para adentro. Y algunas iglesias, algunos pastores, hermanos, se distorsionan tanto que en cuanto a finanzas nadie puede meter mano más que solo la familia pastoral. Y hay muchas iglesias así. ¿Por qué? Porque no quieren que el pueblo se dé cuenta de nada. Y todo el tiempo, y den. Yo conozco un pastor, hermano, que tiene años colectando para hacer un templo, pero años. Ajá. Y colectando, y el templo ¿dónde está? Para los años que tiene colectando ya debería de tener un templo casi como el de Salomón. Exacto. Pero él no permite que nadie más participe en la iglesia más que la familia pastoral. Ellos dirigen,
ellos testifican, ellos predican, ellos recogen la ofrenda, ellos hacen todo. Y el pueblo, nada. Entre el pueblo hay necesidades, hermano. Hay necesidades. Y bienaventuradas las iglesias que cuando ven la necesidad del prójimo, hermanos, ahí está una ayuda. No le van a dar $1.000.000 porque no los tiene. Si los tuviera, se los dieran, capaz que sí. Pero por lo menos, hermano, que usted vea el amor que hay en ellos. Que usted vea el amor que hay en ese ministerio, en esa iglesia, ¿verdad? Que va y le lleva su vianda, le lleva su dinerito para que se ayude, que compren, que sea algo de medicina, algo. Eso, hermanos, le damos gracias al Señor por las iglesias que son así. Porque hay gente, hermanos, que lleva y sí comparte la bendición con el pueblo. Díganme. Bueno, como estamos hablando, o sea, no todas las iglesias son igual, ¿verdad? Pero yo digo que yo tengo un agradecimiento con el Señor porque a pesar de que esta iglesia es pequeña, en el año de la pandemia, una mujer de aquí de la iglesia, una hermana, cada 8 días me llevaba mi dispensita en mi casa. Gloria a Dios. Y eso fue todo el año. No me faltaba, me llevaba lo que yo necesitaba, como si ella supiera mi necesidad. Porque ustedes saben que pues uno solo, sí, ya enfermo, ya viejo, ya no trabaja. Y ya lo no que le da nada. el gobierno es apenas como para sobrevivir, no ayuda. Sí. Entonces, esa hermana, que Dios la bendiga, Amén. porque ella no cerró el puño y me bendijo de una manera tan linda que a veces hasta se me juntaba la comida porque me traía comida, me traía esto, me traía el otro. Una bendición linda. Gloria a Dios. Que eso es obedecer la palabra de Dios, dar al necesitado. Porque ella sabía que decía yo, le digo, no hermana, estoy bien. Dice, no, está bien, ándele, aquí traigo. No rechace la bendición porque me la corta a mí también. Sí, todo el año. Sí. Así es de que, como digo, no todas las iglesias son igual, pero también no todos los hermanos son iguales. No. Hay unos que tienen y no sueltan ni una coca. En diferencia de eso, hermano, nosotros podemos ver Ajá. el caso de Ananías y Zafira. Exacto. Eran hermanos también. Sí. Y eran de esa misma iglesia. ¿Y qué hicieron? Eran de esa misma congregación. Sí. ¿Y qué hicieron? Si todos los demás traían todo a los pies de los apóstoles para poder sufragar la necesidad de cada quien conforme la tuviera, entonces, ¿qué pasó con ellos? Y eran hermanos también. Sabemos la historia. Sí. Vendieron su herencia, sacaron una parte y dijeron, les vamos a decir que en esto se vendió. Y parte sin novedad. Gloria a Dios. ¿Usted cree que recibe el Señor ese gloria a Dios? No. No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, no lo podemos engañar. Así es. El Espíritu Santo nos conoce, Dios sabe. ¿Y qué le pasó al pobre Ananías? Ananías, en esto lo vendieron, sí, en esto, mira, aquí está, Pedro, gloria al Señor que nosotros también hacemos como todos los demás, mira, aquí está. ¿Y qué fue la respuesta de Pedro? Ah, qué bueno, Ananías, felicidades, Ananías, porque tú también has cooperado con... No. ¿Qué le digo? ¿Por qué pensaste, quisiste engañar al Espíritu Santo? ¿Cómo lo vas a engañar? No se puede. No. Entonces, mire las sentencias de antes, hermano. Las sentencias de antes de la iglesia primitiva. Porque quisiste hacer esto, no lo vas a volver a hacer jamás. Y murió. La esposa viene después, afligida porque el marido no ha llegado, si solo venía a dejar la ofrenda, y no ha llegado. Y le preguntan, oye, ¿es cierto? Sí, dijo ella, segura de lo que estaba hablando.
Terrible, hermano. Tremendo. ¿Por qué conveniste con tu marido para mentir? Ahí están los jóvenes en la puerta y también a ti te van a llevar. Y ahí nomasito expiró. Tremendo. Pero el leer la palabra, hermanos, a nosotros nos enseña cómo debemos de hacer las cosas. En medio de luchas y pruebas, dificultades y en medio de todo, es necesario que estudiemos la palabra en comunidad. Entre todos. ¿Por qué? Porque entre todos, hermanos, podemos nosotros expresar lo que entendemos, expresar lo que sabemos con los demás. Y así el Señor va, hermanos, dando la gracia y va dando la facilidad para que nosotros podamos seguir adelante en el camino del Señor, venciendo todo obstáculo, venciendo toda prueba, llevando a cabo, hermanos, lo que el Señor nos manda a hacer. Gloria al Señor. Vamos a leer el 18, Hechos 18, 24 al 26. Aleluya. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gracias, mi hermana María. Miren, hermanos, este hombre era un hombre bien preparado en la palabra. Y dice claramente ahí que aunque solo sabía del bautismo de Juan, pero el hombre era elocuente, era un orador profesional. Él tenía palabra, no como nosotros que pensamos y pensamos para poder hablar, aunque sea un poquito, ¿no? Pero él no, él tenía palabra, me imagino yo, así como todo un Dante Gebel, ¿no? Un tipo que, yo no sé de dónde saca tanta palabra el hombre, bien preparado, muy preparado. Y muchos de los predicadores que el Señor ha levantado, hermanos preparados, así era Apolos, procedente de Alejandría, ya había crecido él, de allá era él, y se había preparado bien. Y él, hermanos, hablaba y les decía, y todo el propósito de él era enseñarle a los judíos que Jesucristo era el Mesías. Ese era el punto. Enseñarle que Jesucristo era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el que Dios había prometido y había mandado a hacer todo lo que él hizo por mandato divino. Dios ya lo había planeado así, venir, nacer como niño, pasar todas las situaciones que pasó, llegar a empezar el ministerio, sufrir lo que padeció, morirse crucificado en un madero y resucitar al tercer día. Lo hizo exactamente. Amén. Entonces, como los judíos no querían aceptar eso, él les refutaba, les decía, les enseñaba, ¿saben qué? Jesucristo es el Mesías, él es el Hijo de Dios. ¿Y él cómo lo sabía? Estudiando la palabra. Escudriñando la Escritura. A ver, hermanos, ¿por qué creen ustedes que nosotros ahora casi no podemos refutar las malas enseñanzas? ¿Por qué creen? Porque no tenemos suficiente conocimiento de la palabra de Dios y somos fácil presa porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. No escudriñamos, no buscamos la dirección de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué, hermano Toscano? Que no se lee la palabra. Que no se lee la palabra. ¿Digo algo, hermano? ¿Alguien de ustedes dijo algo? ¿No? Ok.
aceptable. El descuido, no se lee la palabra, no. Ahora, No ponemos atención, hermano. no ponemos atención. Y era una de las cosas que tenía la iglesia primitiva en su devoción. Iban a donde se predicaba la palabra y ahí estaban ellos atentos. Y Apolos era un tipo que enseñaba tan claramente la palabra de Dios que todos le ponían atención. Pero venían unos y empezaban a contradecir. Pero la sabiduría que Dios le había dado a Apolos era tanta, hermanos, que les enfrentaba con la palabra de Dios y les enseñaba que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, el que Dios había mandado a este mundo para poder salvar a la humanidad. Gloria a nuestro Dios. Este hombre, hermanos, había sido enseñado a través de dos siervos, misioneros, Priscila y Aquila. ¿Eran hombres o mujeres? Hombre y mujer. Hombre y mujer. ¿Dónde sabemos eso? ¿A qué se dedicaban ellos? No han leído la escritura. Hay que leer, hermano, la clase. Memorizar. Ajá. Leerla. Y cuando uno la lee, el Espíritu Santo le da. ¿Lo recuerda? Sí. Ellos se dedicaban a hacer casas de campaña, igual que Pablo. Entonces, ellos cuando escucharon a Apolos hablar y decirles que Jesucristo era el Mesías y que con denuedo él hablaba la palabra, pero él no sabía del bautismo en el Espíritu Santo. No sabía. Entonces, Priscila y Aquila eran una pareja que se dedicaban a la obra misionera. Lo agarraron aparte. Una cosa bien importante, hermanos, no lo enfrentaron ahí entre todos. No le hizo, hermanos, berrinche delante de toda la gente, sino que lo llamaron aparte. A ver, Apolo, ven para acá, hermano. Con aquel amor que Dios pone en el corazón, como las escrituras lo enseñan. Venga acá, Pablo, aquí. Mira, la Biblia dice esto. Y lo que tú has enseñado es exactamente lo que la Biblia dice. Y nosotros te queremos guiar un poquito más allá, donde se puede hacer totalmente bajo el movimiento del Espíritu Santo. Y empezaron a enseñarle esas cosas. Hermanos, cuando este hombre salió de ahí a otra ciudad, a Acaya, él fue bien instruido, porque él sabía, y él aceptó las instrucciones que le dio Priscila y Aquila, conforme al mover del Espíritu Santo. Y cuando él llegó a Acaya, hermanos, lo recibieron los hermanos en Acaya, y él podía desenvolverse más abiertamente, ya conociendo claramente el plan del Señor del Evangelio en la iglesia primitiva. Mi hermano, qué precioso es estudiar las Escrituras. ¿Por qué cree usted que hay tanta carencia de predicadores en las iglesias? No es por falta de palabra. No. Es por falta, hermanos, de devoción, de dedicación. En medio de todos los afanes que tenemos, hermanos, porque, ay, Dios mío, cuánto afán tenemos en esta vida. Terrible. Y el enemigo todavía nos tira un poquito más para que nos alivianemos. Todavía nos tiran noticias amarillistas en la televisión. Y ahí estamos nosotros. ¿De veras? ¡Wow! Dicen, y mataron a inocentes en Ucrania. ¿De veras? ¡Wow! Hermanos, qué tremendo es el asunto. En lugar nosotros de estar escudriñando, leyendo, en lugar de nosotros comportar, hermanos, en la manera que nosotros debemos de comportarnos en el Evangelio, en la milicia,
de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía al principio, hermanos, nosotros como no miramos el bulto enfrente, hacemos lo que queremos, pero Dios ahí está. Amén. Y tenemos que ser conscientes que Dios ahí está delante de nosotros. Amén. Y Él es nuestro patrón. Él es nuestro patrón. Entonces, si al trabajo nosotros llegamos mínimo 5 minutos temprano, ¿por qué a la iglesia llegamos 5 minutos tarde? Hermano, no estoy insolentando a nadie, ¿no? Sino estoy diciendo lo que es. La verdad. Lo que es. Está bien. O sea, Está bien. perdónenme si alguien dice, ay, yo llego media hora, gloria a Dios que vino, ¿verdad? Bueno, a mí me alegra, me da gozo, pero me encantaría más que tomáramos la responsabilidad personal en nuestro corazón, simplemente decidirlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos decidimos, hermanos, seguimos igual, seguimos igual. Y el enemigo es tan astuto que exactamente cuando usted decide y dice, no, el domingo yo voy a estar allá a las 9:30 para empezar la escuela dominical junto con el maestro. Y cuando pega un pie para afuera, ring, se regresa, aló, mira, ya estuvo. Tuvo que hacer otra cosa y se le quitó ese impulso. Es como aquí, hermanos, adentro. Está la predicación bonita, los cantos bonitos y ring. Ya llaman para afuera a contestar como si el presidente les está llamando. Terrible. No hemos hecho conciencia en nuestro corazón que a quien le estamos sirviendo es a un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios puro, celoso, santo. No hacemos conciencia de eso, sino que estamos pendientes de todo. Lo que estamos. Estaba hablando yo con mi esposa porque dice que los hijos la querían llevar a desayunar. Le digo, mi amor, pero tenemos culto en la mañana. ¿Verdad? Entonces, hay que tomar un balance. Decirle a los muchachos, ¿saben qué? Yo salgo a las 12:30 y de las 12:30 en adelante hasta la hora que quieran porque no hay culto en la tarde. Sí, amén. ¿Verdad? Fue lo que hizo. Le explico a esos muchachos, ¿saben qué? Vamos a ir. Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay que agarrar un balance, hermano, y hay que hacer conciencia. Sí, amén. Por lo menos, si viene a la casa de Dios, mínimo que debe de hacer, apague su teléfono. Y si no, haga lo que muchas hacen, lo dejan en el carro, para no tener estorbo. Ahora, si usted está esperando una llamada de emergencia, ok, téngalo en vibrador ahí. ¿Verdad? O sea, sabiduría, tiene que tener un poquito de entendimiento para que nosotros podamos saber a quién estamos sirviendo. Porque si no tomamos esa responsabilidad, hermanos, siempre vamos a seguir igual. Siempre. Por lo menos, la comparación siempre es equivalente. Cuando nosotros, hermanos, somos invitados por una persona distinguida a su cumpleaños o alguna fiesta que tiene, nosotros ahí vamos y estamos a la hora. ¿Por qué? Porque, es Mr. Don Fulano, es la Mrs. Fulana, y ahí está, presente. ¿Y quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para mí? ¿Está ahí o no está ahí? Señor, Ahí está. aleluya. Santo Dios. Ahí está Dios. Entonces, Apolo lo que hacía era enseñarles la verdad y para que los judíos pudieran discernir de qué se trataba el asunto. Porque muchos de ellos que creían, llegaban los que no creían y los desviaban. ¿Por qué? Porque no se cimentaban, hermano. Nosotros decimos, no, sí, somos salvos. Amén. Somos salvos. ¿Cierto? Seguros, 100% que somos salvos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos salvó. Nos dio la salvación gratuitamente. Ahora, nosotros tenemos responsabilidades en el camino del Señor. Amén. Una de ellas es compartir la palabra. Otra de ellas es escudriñarla.
Otra de ellas es reunirnos. Y en eso de reunirnos, hermanos, las iglesias tienen un problema tan serio. No solo aquí, en todos lados, tan serio. Y la mayoría de iglesias, cuando es servicio de oración, peor, hermano. No quiere venir la gente. Por cualquier excusa. Cualquier excusa. Y mire, hermano, lo que Pablo le recomienda a Timoteo. A Timoteo, Pablo lo pone bien listo. Primera de Timoteo 4, 11, 12, 13 y 14. Aleluya. Dice, esto mando y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aleluya. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aleluya. Amén. Gracias, hermana. Fíjese, hermano, el apóstol Pablo cómo instruye a su hijo en el espíritu, su hijo espiritual, Timoteo. Lo pone, hermanos, al hilo. Después de darle una serie de enseñanzas y después de darle muchas ordenanzas para que él pudiera conducirse, porque era un muchacho joven que se había criado en el evangelio, hijo de padre griego. Este tipo, hermanos, anhelaba fervientemente servirle al Señor. Y Pablo lo conoce y empieza a instruirlo y a darle y a enseñarle. Y en esta ocasión, hermanos, él le manda, le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Porque era un muchacho joven. Entonces los viejitos regularmente pensamos que los jóvenes nos hacen los mandados, ¿verdad? Pero no es así. Tiene que tener madurez el joven. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A ver, hermano, vámonos deteniendo un ratito ahí. Tenemos estas cualidades nosotros. Tenemos estas cualidades. Sea ejemplo. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Miren qué tremendo, hermano. A ver, alguien me puede decir, ¿por qué no podemos nosotros tener esas cualidades? ¿Por qué no les ponemos atención a ellos? Por no poner atención a la enseñanza, es una. Sí, es una. Porque sabemos que tenemos cualidades, pero no las ponemos en práctica. Pero estas cualidades que Pablo le dice a Timoteo, que son específicas. Porque sabiendo lo que nos dice, nos da ejemplo, no nomás nos dice uno, nos da como estamos acabando de leer, en palabra, por cómo portarse la persona, como, ¿me entienden? Son 4 cosas que nos está hablando ahí. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Exactamente, las 4 cosas que Y nos está hablando. fíjese lo que le dice en el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en estar de ocioso. No. ¿Ocúpate en qué? En la lectura. La lectura. Fíjese lo primero que Pablo le dice a Timoteo. Mientras tanto que yo llego para allá, ocúpate en la lectura. Y sé ejemplo para los creyentes. En palabra. ¿Y cómo va a ser ejemplo en palabra si ni siquiera lee la Biblia?
Exactamente, ¿verdad? O si lee la Biblia es cuando viene para acá. O cuando le dicen, hermano, ¿me puede traer la lectura bíblica? ¿En cuál? Ay, ni siquiera tiene ya en mente. Se supone que a nosotros nos dicen la lectura bíblica, amén. Inmediatamente el Espíritu le dice, esta lee. Y esa lee. Inmediatamente. Pero ¿por qué que nosotros batallamos? Hermana, ¿me puede dirigir el domingo? Ay, me hubiera dicho el año pasado. ¿Por qué? Es terrible. Terrible. ¿Y qué le queda a la líder? No, pues ni modo, a ella le toca. ¿Y qué más? Ella tiene que estar lista. Él tiene que estar listo. Para cuando los hermanos dicen, hermano, fíjese que no puedo. Compré una yunta de bueyes y tengo que ir a verla. Y otro que dice, fíjese que no voy a poder porque me acabo de casar. Me voy de luna de miel y usted quiere que vaya a dirigir, ¿qué le pasa? Ubíquese. Tremendo. Porque es que nosotros no llegamos a eso. El apóstol Pablo claramente dice, ocúpate en la lectura. Es lo primero que le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora, ¿cómo va a poder, hermanos, exhortar si no tiene palabra? ¿Cómo va a poder enseñar si no estudió la clase? ¿Verdad? Imagínense que uno, hermanos, no se prepara para dar la clase de escuela dominical. ¿Cómo le va a hacer? Cuando le toca. No me lo bendiga. Exactamente, es que nos está diciendo que nos ocuparemos en la lectura, porque para ser ejemplo, ¿cómo vamos a hablarle a alguien de la palabra de Dios si no hemos estudiado, si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios? ¿Qué le vamos a decir a la persona? No tenemos. Tenemos que ser ejemplo. Si decimos que somos cristianos, que estamos en la iglesia, tenemos que dar el ejemplo de que estamos haciendo lo que se nos ha mandado. Amén. Segundo le dice la exhortación. La exhortación, hermanos, debemos de tener bien claro que no es un regaño. Porque la mayoría de gente entiende que exhortación es regañar. No, no es regañar. Es invitar con amor. Hermanos, yo los invito a que hagamos esto, lo que tengamos en plan o en mente de hacer. Esa es una exhortación. Y en la enseñanza le dice, para que todos puedan aprender y todos puedan entender de qué se trata la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que tener en la mente y en el corazón? ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No lo descuides. ¿Por qué? Cuando uno descuida, hermanos, la oración, la lectura y todas estas cosas que nos fortalecen espiritualmente, empieza a menguar y es presa fácil del enemigo. El enemigo llega y no necesita tanto esfuerzo. Con la mano en la cintura, lo saca, lo hace a un lado. Y lo peor es que después que lo hace a un lado, se burla y lo acusa para acabarla de ajustar. Y a punto acusado, usted no quiere saber nada de la iglesia, no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? ¿Quién fue el que tuvo la decisión? Uno. Nadie más. Uno es el que decide. Por eso es que a mí me da tristeza cuando yo hablo con personas y dicen, no, yo era miembro de tal iglesia, ¿por qué no va? No, es que no. Yo miré. Óigame, ¿y a qué fue a la iglesia entonces? A mirar, a oír. A la iglesia se viene a adorar a Dios, a aprender de la palabra de Dios. No se viene a andar viendo cómo viene vestido el otro. Si traigo una cartera Michael, mañana traigo una Prada, ¿verdad? Para ganarle. Entonces,
Hermanos, a la iglesia uno viene a aprender de la palabra de Dios. Y no descuidemos el don que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué? Porque si lo descuidamos, hermanos, corremos un riesgo terrible. ¿Qué nos dice Dios? Dios ha derramado su espíritu en los últimos días, comenzando en Pentecostés, y hoy estamos en esta corriente. Al igual que la iglesia primitiva, respondemos a las señales del Espíritu Santo que se movió sobre los profetas y autores de las Escrituras para traernos la palabra de Dios. Debemos ser un pueblo que estudia la Biblia. Las Escrituras deben ser prominentes en nuestras reuniones de adoración y deben operar como nuestra guía autorizada por la fe y la práctica. Es la norma que usamos para evaluar cada enseñanza. Aquellos que están más plenamente instruidos en el camino del Señor a través de la Escritura hacen bien en identificar y guiar a otros discípulos. El estudio serio de las Escrituras apoya las demás obras evidentes del Espíritu de Dios entre nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar las Escrituras. Cuando alguien viene y le dice a usted, Dios dijo, ayúdate que te ayudaré, usted inmediatamente dice, el Señor reprenda al diablo. Dios no dijo eso. Es que yo oí que un hermano dijo, bueno, ese hermano está peor que usted. ¿Por qué? Porque no dice así. En ninguna parte de la Biblia dice Dios, ayúdate que te ayudaré. Y muchas cosas que la gente se imagina y quiere hacer la doctrina, el que no ha leído la Biblia, ¿qué dice? Amén. Pero no es amén. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar instruidos en la palabra de Dios. Para eso el libro de la escuela dominical, porque el maestro no puede hacer mayor cosa que digamos, ¿verdad? Estudia su libro en casa. Y cuando nos reunimos el domingo aquí, con devoción, con dedicación, con interés de estudiar la palabra de Dios, usted viene bien afiladito, viene bien afiladita, lista. ¿Para qué? Para que podamos desempeñar con una actitud buena la palabra del Señor. Hermano, gracias por su atención, gracias por prestarme sus oídos para poder yo, hermanos, compartir con ustedes esta clase, y me da mucho gusto que estemos en la casa del Señor. El próximo domingo les espero a las 9:21. A las 9:25 y por ahí, más o menos, gloria al Señor, para que podamos empezar, hermanos, la clase juntos y así seguir hasta el final, como ahora. Le doy gloria a Dios porque nos permite estar aquí. Hermanas, feliz Día de las Madres. Ahora se celebra en la Unión Americana y, hermanos, gloria al Señor por las mamás, a quienes Dios le dio ese privilegio tan precioso de ser mamás. Aleluya, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, porque has sido más que bueno con nosotros. Oh Dios de gloria, nos has permitido, oh Dios mío, compartir esta clase de escuela dominical. Gracias por tus hijas, tus hijos, que han estado presentes, Señor de gloria. Que sea su nombre glorificado, oh Padre Santo, en cada vida y en cada corazón. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermana Carmen.